vamos a hablar de la reforma laboral, que finalmente fue ayer radicada en un acto que estaba programado para las 5 de la tarde, pero que se dio sobre las 9 de la noche. Sí, es decir, el presidente Petro llegó entre 3 y 4 horas. He escuchado muchas versiones sobre realmente cuánto tiempo tardó en llegar el mandatario de los colombianos. Lo cierto es que muchos de los que habían ido allí a esperarlo se fueron, ¿no? Incluidos dirigentes sindicales, pero finalmente terminó siendo radicada este proyecto de reforma laboral. Hablamos con Rosemary Quintero, la saludamos, le damos la bienvenida a RCN Radio. Ella es la presidenta de ACOPI. Gracias por estar con nosotros, señora Rosemary Quintero. Bienvenida, buen día. Muchas gracias, Jesús, y a todos los escuchas. Una pregunta, ¿ustedes alcanzaron a conocer todo el texto que se presentó ayer? ¿Fue conciliado con ustedes? Nosotros hicimos un trabajo ya como concertación, después de las subcomisiones, que fueron muchísimas, donde los empleadores de manera individual revisaron todo el articulado con la ministra, se hicieron las recomendaciones, observaciones, algunas fueron de entrada aceptadas por la ministra, otras tenía que conciliar con los sindicatos. Uno de ellos, que es muy complejo para los sindicatos, es el contrato de aprendizaje, pero como ustedes mismos lo dicen, se radicó muy tarde y el proyecto no nos lo compartieron antes. Quiere decir que hoy tenemos la responsabilidad de revisar el articulado y ver qué quedó incluido de lo acordado. Dentro de lo que se discutió en reuniones previas, ¿hay algo particularmente que a ustedes desde ACOPI les preocupe de este proyecto? Por ejemplo, el tratar de generalizar lo que es el contrato a término indefinido era bastante grave, el que se suavizó el uso de lo que es la tercerización es muy importante y quedó ajustada con un gran nivel de supervisión en el uso de tal contrato o servicio. Lo otro es el contrato a término fijo, que ahí sí, eso lo acabo de ver, que sí quedó hasta dos años, se puede utilizar a término fijo los contratos sin que se convierta en contrato a término indefinido. La flexibilidad laboral, que eso es algo que tenemos que mirar porque se estaba incluyendo también a mujeres y hombres, padres o cabezas de hogar. Eso es muy complejo. Algo que también nos preocupa y debemos revisar son los permisos flexibles que llevaba la propuesta inicial hasta el 3er grado de consanguinidad por enfermedad o por cualquier situación que el trabajador informara al empleador que necesitaba irse de la empresa o incluso tener un horario diferente. ¿Qué es eso, perdón? ¿Permisos qué? Flexibles. Permisos flexibles. ¿Y cómo Sí. es el asunto? Ese ahí lo vamos a revisar, la propuesta nuestra fue acercar o disminuir o limitar el número de personas, por ejemplo, hasta 2º grado de consanguinidad, y que no sea de obligación, sino concertado entre el trabajador y el empleador. Como se da ahora mismo, porque un empleador sabe que un trabajador tiene situaciones difíciles de salud, algunas situaciones delicadas, y el empleador le da sin ningún problema los permisos necesarios. ACOPI reúne a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo ven que en el proyecto de ley de reforma laboral la jornada nocturna ya no se inicia a las 9, sino a las 6 de la tarde y que el trabajo dominical y el de los festivos se pague con un recargo del 100% y no del 75%? Eso para el sector empresarial va a ser muy complejo y un impacto muy grande sobre su estructura de costos. Hay un tema que nosotros vamos a insistir en el legislativo y es que si eso lo va a defender mucha gente, los sindicatos, vamos a insistir a que se le dé una gradualidad, porque cambiar una estructura que hoy está sobre el 75 y llevarlo al 100 de un momento a otro va a ser complejo. Sobre todo hay actividades, servicios, restaurantes, todo turismo, hay una cantidad de actividades que se mueven permanentemente, casi que las 24 horas, y a ellos sí les va a pegar más duro. A otras actividades empresariales, manufactureras, etcétera, tienen unos picos muy importantes durante el año de más producción
y ahí también se complejiza, pero pues hay un poquito más de equilibrio porque estamos hablando de una estructura de mejor producción o ventas. Entonces yo creo que sí va a pegar, pero creo vale la pena mirar la gradualidad, sobre todo en la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué le gusta de la reforma laboral? ¿Hay algo que usted rescataría? ¿Le parece que algo podría ser interesante en tanto represente un cambio real y positivo para los trabajadores, pero sin afectar el aparato productivo del país? Pues yo creo que todas tienen afectación sobre el aparato productivo. Por ejemplo, pensando en los trabajadores, lo debo mencionar. Hay un tema, ustedes recuerdan que se habla mucho de los días de la familia, que son 2 días que hay que generar un espacio en los horarios o jornadas normales para estar en familia, disfrutar en familia. Allí hay un compromiso que hizo la ministra y ojalá se pueda cumplir con las cajas de compensación, que sabemos que es una estructura muy importante en el país, y ojalá las cajas de compensación nos ayuden a cumplir esos 2 días de la familia, porque el beneficiado directo es el trabajador. Y hay algo que la ministra ya lo ha dicho, que está comprometida a sacarlo por decreto, y es que las personas que están en categoría 1, por el número de salarios que ganan, ante las cajas de compensación, cuando vayan a consumir servicios, no paguen nada. Porque hoy se está pagando, desde el que gana poquito, paga menos, hasta una escala de los que ganan mucho, que no tienen subsidio de los servicios en las cajas. Ese es un tema que es muy importante para los trabajadores, pero no necesariamente tenía que incluirse allí en esta reforma, pero sí es un compromiso de la ministra seguirlo trabajando. Doña Rosemary, hay un punto que ha venido siendo comentado mucho en las últimas horas y que tiene que ver con lo que contempla la reforma laboral en relación con la protección al trabajo en plataformas digitales, que eso tiene nombre propio, ¿no? Mucha gente que está trabajando a través de esas plataformas, bien sea domiciliarios, en fin, conductores. ¿Cómo analizan ustedes lo que contempla el proyecto allí? No he leído el detalle cómo quedó, pero sí algo que yo siempre había criticado es, uno no puede estar diciendo que muchas empresas son exitosas, que son trabajos o empresas basadas en plataformas, pero cuando uno mira la realidad de esas personas que hacen, ejemplo, domicilios, que viven con unos afanes, exponiéndose al tráfico, incluso exponiendo a los demás porque llevan unos ritmos de tiempo muy acelerados, pero que no tienen ninguna seguridad, eso es inaudito. Eso es una situación de informalidad laboral total y de exposición, e incluso cuando uno lo mira como competencia para empresas que sí prestan formalmente ese servicio, no hay un equilibrio para competir con otras estructuras que también utilizan plataformas, pero que tienen que cumplir la ley al 100%. Le agradecemos a Rosemary Quintero, la presidenta de ACOPI. ACOPI reúne a las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Gracias por estar con nosotros, señora Quintero, por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día.